Bueno, mis hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los dones espirituales que están definidos en Primera de Corintios, capítulo 12. Recordemos que en la charla anterior decíamos que los dones del Espíritu Santo están clasificados en tres grupos. El primer grupo es conocido con el nombre de dones ministeriales, los cuales están descritos en la carta a los Efesios capítulo 4. El segundo grupo son los dones que vamos a presentar en esta noche. Los dones espirituales, ese es el nombre con el cual son conocidos y se encuentran en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y el tercer grupo que corresponde a los dones de servicio que se encuentran en la carta a los Romanos, capítulo 12. Tenemos un verso aquí de la palabra de Dios que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1. De manera que lo que estamos haciendo en esta noche es muy importante. Estamos poniendo por obra la palabra del Señor, que nos dice que no debemos ignorar, que no debemos desconocer todo lo relacionado acerca de los dones del Espíritu Santo. Temas a tratar: definiciones de los dones según su clasificación, listado de dones según su clasificación, definición de cada don espiritual y ejemplo bíblico, otros ejemplos bíblicos, ejemplos de los santos del Antiguo Testamento, ejemplos en el Señor Jesucristo y, si nos queda tiempo, testimonios acerca de los dones espirituales. Entonces vamos a iniciar con el primer subgrupo. Decíamos que los dones espirituales, que son 9 en total, a su vez están organizados en 3 grupos. El primer grupo de ellos corresponde a los dones de revelación. En un sentido general, estos dones nos hacen saber o conocer y están diseñados para ayudarnos en la supervisión y preservación de la iglesia. ¿Cuáles son estos dones de revelación? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Vamos a abordar el primer don espiritual, que lleva por nombre palabra de sabiduría. En primer lugar, debemos decir que este nombre, palabra de sabiduría, nos da una información, y es la siguiente: la sabiduría de Dios es infinita, es inmensurable. Por lo tanto, de esa sabiduría grande de Dios, Él nos permite a través de su Santo Espíritu tener una parte de ella, es decir, una palabra de sabiduría. De manera que este don es una revelación de parte de la sabiduría que hay en Dios. ¿Cómo podemos definir el don de palabra de sabiduría? Aquí tenemos 2 definiciones. Una de ellas dice que la palabra de sabiduría es guía, dirección, consejo o entendimiento divino para una situación específica. También el don de sabiduría se define como una habilidad de poder recibir y explicar las cosas profundas de Dios. Vamos a presentar un primer ejemplo bíblico del don de palabra de sabiduría, el cual se encuentra en Hechos 27 del 9 al 10. Les resumo qué habla este texto de la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo estaba
bajo el cuidado de un centurión por motivo que se encontraba preso, y emprendieron un viaje a través del mar en una embarcación. Pero hubo un momento en que Pablo tuvo una palabra de sabiduría en la cual le dijo al piloto y al patrón de la embarcación que no debían continuar con ese viaje porque iba a terminar con mucha pérdida. Pablo no era un experto piloto de naves ni de embarcaciones, pero a través del don de palabra de sabiduría dio un consejo sabio a estos hombres. Pero lamentablemente el consejo de Pablo fue tenido en poco, y para los lectores de la Biblia es de conocimiento que más adelante esta embarcación se hizo pedazos porque hubo una gran tempestad. Naufragaron en el mar y no atendieron a la palabra de sabiduría que Pablo habló a estos hombres. Entonces aquí tenemos un ejemplo del don de palabra de sabiduría. De manera que cuando tengamos presente elementos como dirección, guía, consejo, estamos hablando de este don de palabra de sabiduría. Otros ejemplos. Por ejemplo, cuando había un conflicto entre los cristianos que pertenecían a la nación de Israel, los judíos, y los cristianos gentiles, de cómo era la manera en que ellos debían vivir, se necesitó una palabra de sabiduría a través del apóstol Jacobo en Jerusalén, en la cual determinaron cómo era la forma de vivir de los cristianos gentiles, y solamente se les recomendó que se apartaran de la contaminación a causa de los ídolos, de fornicación, de sangre y ahogado. Y este consejo de Jacobo dio fin a esta controversia, de manera que podemos ver o evidenciar la manifestación del don de palabra de su sabiduría para dar respuesta a la situación que estaba aconteciendo en los días de los apóstoles. Otro ejemplo tenemos en Hechos 16, cuando a través de una visión Dios dirigió al apóstol Pablo para que fuera a predicar el evangelio en Macedonia. Nuevamente, cuando hablemos de dirección, de guía, estamos hablando del don de palabra de sabiduría. Finalmente tenemos aquí en Hechos 10:20 la revelación a Pedro de la predicación del evangelio a los gentiles. El don de palabra de sabiduría también es un entendimiento divino de cosas espirituales. A través de una visión, Dios le mostró a Pedro que el evangelio estaba dirigido tanto al pueblo judío como al pueblo gentil. Un lienzo que descendió con animales, los cuales les era prohibido comer a los judíos. Dios le dio la orden que los comiera. Y Pedro inicialmente no quería hacerlo, pero el Señor le dijo que no llamara inmundo lo que él había santificado. De esta manera, a través de este don, el apóstol Pedro tuvo un entendimiento divino de que el evangelio era para todos, que delante de la presencia del Señor no hay acepción de personas, sino que el Señor recibe a todo aquel que se acerca buscando su refugio, buscando la salvación que Él ofrece. También hay unos ejemplos en los santos del Antiguo Testamento, porque sabemos que el Espíritu de Dios ha obrado en todas las épocas y en todas las edades, y también se manifestó en los santos del Antiguo Testamento. Un ejemplo de palabra de sabiduría también es la interpretación del sueño de Faraón por parte de José.
Recordemos que el faraón tuvo un sueño de unas vacas gordas y unas vacas flacas de unas espigas, y él necesitaba que alguien le interpretara el significado de ese sueño. De manera que había un hombre en quien moraba el Espíritu de Dios, y este era José, y a través del don de palabra de sabiduría dio la interpretación de ese sueño, el cual decía que vendría un periodo de abundancia y luego un periodo de escasez. Entonces, cuando hablamos de interpretación de sueños y visiones, igualmente también estamos hablando del don de palabra de sabiduría. Lo mismo sucedió con Daniel, el cual interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, en el cual había visto una estatua que era formada por diferentes materiales, y Dios, que conoce todos los misterios y revela lo oculto, dio a Daniel la interpretación del sueño, de manera que aquí hubo la manifestación del don de palabra de sabiduría. Ahora tenemos el don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Dice que este don es una revelación divina de un hecho que de otra manera sería desconocido al creyente. Aquí les resumo lo que describe Hechos 5 del 3 al 9. Aquí nos habla de una pareja llamada Ananías y Zafira, que decidieron voluntariamente vender sus propiedades y ponerla a los pies de los apóstoles, pero cometieron un grave error. Vendieron la heredad por cierta cantidad de dinero, y cuando fueron a rendir el informe al apóstol Pedro, mintieron, dijeron que la cantidad por la cual la habían vendido era diferente. El apóstol Pedro no estaba en ese lugar cuando ellos vendieron esa heredad, ni los acompañó. No había manera para que él tuviera conocimiento de lo que ellos habían hecho en oculto. Pero el Espíritu de Dios, que está en todo lugar, que todo lo conoce y revela lo profundo del corazón del hombre, se manifestó en el apóstol Pedro, y a través del don de palabra de ciencia le dio a conocer que este hombre y esta mujer habían mentido al Espíritu Santo, de tal manera que hubo un juicio contra ellos y ambos perdieron la vida a causa de haber mentido al Espíritu del Señor. Este es un ejemplo del don de palabra de ciencia, una revelación que de otra manera sería desconocida para el hombre. Otros ejemplos del don de palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia también se manifestó cuando al apóstol Pablo se le reveló que todas las personas que iban con él en la embarcación y que habían sufrido un naufragio en el mar, ninguno de ellos perdería su vida. Esa es una manifestación del don de palabra de ciencia. Dios les mostró que le conservaría la vida a todos los que iban en la embarcación, a pesar de que esta embarcación se había hecho pedazos y estaban naufragando en el mar. Otro ejemplo del don de palabra de ciencia es la revelación a Ananías del propósito divino para con Saulo de Tarso. Cuando a Ananías se le habló de Saulo, que Dios había hecho una obra en él, Ananías inicialmente quiso rehusarse porque sabía que Saulo perseguía a la iglesia y consentía en la muerte de los cristianos. Pero a través de la revelación, Dios le dio a entender los propósitos que Dios tenía con este hombre llamado Saulo de Tarso, que más adelante se convirtió en el apóstol Pablo. Y cuando él ora por Pablo para que reciba la vista y fuese lleno del Espíritu Santo, inmediatamente le habla del futuro
glorioso que Dios tenía para con este hombre. Era imposible que alguien que apenas estaba iniciando en los caminos del Señor, Ananías, supiera cuál iba a ser su futuro en Dios, cuáles eran sus propósitos de Dios para su vida. Pero a través del don de palabra de ciencia, Dios le mostró a Ananías que Pablo iba a ser un instrumento útil en las manos de Dios para la expansión del evangelio en el mundo de aquel entonces. Otro ejemplo de palabra de ciencia es la revelación a Pablo que un cojo de nacimiento en Listra tenía fe para ser sanado. Sabemos que la fe es algo espiritual que no lo podemos observar con nuestros ojos, ni lo podemos establecer porque es algo abstracto, algo que no lo podemos palpar ni tocar. La fe es una convicción, es un convencimiento, de manera que nadie puede saber si el otro tiene o no tiene fe, a no ser que el Espíritu de Dios revele ese conocimiento a nuestro espíritu. Eso sucedió aquí con Pablo, que al ver este hombre cojo de nacimiento en Listra, le fue revelado que ese hombre tenía fe para ser sanado, y en efecto así sucedió. Recibió sanidad a través del nombre del Señor Jesús. Otro ejemplo de este don de palabra de ciencia en el Antiguo Testamento fue la revelación a Daniel del sueño de Nabucodonosor, que Nabucodonosor había olvidado. Sucedieron dos cosas. Número uno, Nabucodonosor tuvo el sueño y lo olvidó. Y número dos, que él solicitó la interpretación. Entonces aquí tenemos que para que Daniel conociera el sueño que había olvidado Nabucodonosor, necesitaba la manifestación del don de palabra de ciencia para conocer qué era lo que había soñado este rey. Y necesitaba también la manifestación del don de palabra de sabiduría para interpretar el sueño una vez Dios se lo había dado a conocer. Este pasaje es muy importante porque nos permite entender la diferencia entre el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Es decir, mediante el don de palabra de ciencia, Daniel conoció el sueño que tuvo Nabucodonosor y no lo sabía, y no había nadie en el reino, ni astrólogos, ni magos, ni encantadores, que pudieran saber qué había soñado este rey Nabucodonosor. De manera que a través de palabra de ciencia, él conoció cuál era ese sueño. Y luego a través del don de palabra de sabiduría, dio la interpretación de ese sueño, que era una estatua que era conformada por diversos materiales que representaba diversos reyes y reinos que vendrían luego de Nabucodonosor, incluso hasta nuestros días. De manera que aquí establecemos la diferencia entre don de palabra de sabiduría y don de palabra de ciencia. Algo que vamos a ir mirando durante esta charla es que los dones del Espíritu Santo trabajan en armonía. Es decir, el uno se complementa con el otro. Esto sucede, por ejemplo, con lo que acabamos de mencionar en la revelación del sueño y la interpretación. Más adelante vamos a ver que también se necesita para una sanidad o un milagro, se necesita también el don de fe. Deben trabajar en armonía. Lo mismo sucede entre el don de lenguas e interpretación de lengua. Ambos trabajando en armonía traen un mensaje que es de edificación para la iglesia. Discernimiento de espíritus. Este es el tercer don que hace parte de este primer grupo y consiste en percibir qué es lo que motiva las cosas que suceden, de qué fuente provienen, si provienen de Dios, si provienen de un espíritu maligno o del diablo, o si provienen del espíritu del hombre, un espíritu humano. Entonces este don de discernimiento
consiste en el percibir si algo es motivado por Dios, un espíritu malo o el espíritu humano. Aquí, para resumirles, en Hechos 16 habla de una mujer que tenía espíritu de adivinación. Cuando Pablo llegó a la ciudad donde ella estaba, ella decía aparentemente palabras que reconocían el ministerio de Pablo. Ella decía, estos hombres anuncian el camino de salvación, y repetía estas palabras. Cualquiera sin discernimiento pensaría que lo que esta mujer hacía era un reconocimiento de lo que Dios le había dado a estos hombres. Pero a través del don de discernimiento de espíritus, Pablo pudo percibir que lo que operaba en esta mujer no era algo de una fuente verdadera, de una fuente buena de parte de Dios, sino a través de un espíritu malo que estaba en ella. Cuando él percibió esto, se desagradó y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y vemos un ejemplo claro del don de discernimiento de espíritu. Otros ejemplos: a Pedro se le reveló las malas intenciones de Simón el mago, un hombre que practicaba las artes mágicas, pero cuando llegó Felipe y predicó el evangelio, él se convirtió aparentemente. Pero cuando vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él quiso con dinero comprar este don. De manera que Dios reveló a Pedro las malas intenciones, lo que había en el corazón de este hombre llamado Simón el mago, y fue reprendido fuertemente por el apóstol Pedro. De manera que aquí operó el don de discernimiento de espíritus. De manera que tenemos otro ejemplo también. Hechos 13:6 dice: revelación a Pablo de las intenciones malignas de Elimas, el falso profeta. Este hombre llamado Elimas Bar Jesús era un hombre que se oponía a la predicación del evangelio al procónsul Paulo Sergio. Y Pablo quería predicarle a este hombre, y este hombre estaba poniendo obstáculos para que el evangelio llegara a este hombre importante. En un momento, el apóstol Pablo, así como Pedro, se disgustó por esto y reprendió a este hombre llamado Elimas, de tal manera que por su obra maligna que estaba haciendo en ese momento, Dios hizo que a través del apóstol Pablo este hombre quedara ciego. Aquí hay una revelación de las malas intenciones de Elimas, el falso profeta. También tenemos aquí en Juan 4, del 1 al 3, lo que nos enseña el apóstol Juan de cómo probar a los espíritus para saber si son de Dios. Vamos a ver la siguiente diapositiva que nos amplía esta pregunta: ¿cómo podemos probar si los espíritus son de Dios? Lo primero que debemos tener en cuenta es que la primera prueba es a través de las escrituras. Dice que primera en Juan 4, del 1 al 4, que todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Pero si no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el tal espíritu no es de Dios. Primera de Corintios 12, 1 al 3 también da una prueba escritural para determinar si los espíritus son de Dios. Y dice que ninguno puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. De manera que nadie puede confesar el señorío, la grandeza del Señor Jesús, sino por la intervención del Espíritu de Dios. De esta manera se prueba si el Espíritu no confiesa que el Señor Jesús es el Señor de todo, es que esa fuente no viene de parte de Dios.
Hay otra prueba y es a través del fruto. La prueba del fruto nos dice que el falso profeta se conoce por sus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, de esa manera, a través del fruto podemos probar si lo que está obrando es de Dios o no es de Dios. Y el tercer punto que tenemos aquí es a través del don de discernimiento que está en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, el cual ya lo habíamos explicado. Otro punto a tener en cuenta es, no se debe confundir las obras de la carne con las obras de los espíritus malignos. Las primeras deben ser crucificadas, es decir, sometidas a la obediencia a la voluntad de Dios, mientras que las segundas deben ser echadas fuera, como dice Marcos 16, 17, dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera los demonios. De manera que una cosa son las obras de la carne y otra cosa son las obras de los espíritus malignos. Las obras de la carne son enemistades, pleitos, iras, contiendas y una lista larga que aparece en Gálatas capítulo 5, en el cual también se menciona el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a abordar en este momento el segundo subgrupo, dones espirituales, que lleva por título dones de poder. El propósito de estos dones es atraer la atención hacia el poder de Dios, y esto persuade y evangeliza a los pecadores. Habíamos dicho que muchas sanidades y milagros realizados por la iglesia se han convertido en un testimonio para traer a las almas al conocimiento de Dios. ¿Cuáles son estos dones de poder? Fe, dones de sanidades y el hacer milagros. ¿Qué es el don de fe? El don de fe es una dotación especial de confianza en Dios para una crisis en particular o una situación aparentemente sin esperanza. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Hechos 27. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El don de fe es una dotación por el cual el que está siendo usado por Dios habla y transmite esperanza, transmite seguridad, confianza en Dios, en que veremos su obra realizada. Cuando hay alguien que habla con esta dotación de fe, aunque las cosas parezcan adversas, parezcan contrarias, cuando él abre sus labios siendo usado por Dios con este don espiritual, transmite esa seguridad en Dios de que el Señor tiene el control de todo lo que está sucediendo. Sí que es muy maravilloso presenciar la manifestación del Espíritu de Dios a través de este don y escuchar a alguien hablar con esa convicción, con ese convencimiento, esa seguridad de que Dios está al control. Ese es el don de fe, esa dotación especial que da confianza, que da tranquilidad, que Dios está obrando, que Dios está actuando. Como decíamos, los dones trabajan el uno de la mano del otro. Para poder ver realizada una sanidad, se necesita también una dotación de fe. Por lo tanto, la convicción que hubo en Pedro que el cojo de la puerta de la Hermosa recibiría la sanidad fue una manifestación del don de fe.
Si usted escucha las palabras inspiradas del apóstol Pedro, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Son palabras cargadas, llenas de fe, que transmiten el poder de Dios y hacen posible la manifestación de las sanidades y de los milagros. Convicción en un cojo de nacimiento en Listra que recibiría la sanidad a través de Pablo. No de cualquier manera se puede dar una orden que un cojo se levante, que un paralítico reciba la sanidad. No es de cualquier manera, es a través de una dotación de parte de Dios que nos llena de seguridad que Dios va a hacer ese milagro, que Dios va a hacer esa sanidad. Esa es la manifestación del don de fe. En 1 Corintios 13:3, el apóstol Pablo habla acerca de este don, diciendo que lo mayor, que lo más grande es el amor, que podemos tener todos los dones que queramos, pero que si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y comienza a mencionar una serie de dones, y entre ellos menciona el don de fe. Y nos habla de una dotación especial para realizar hazañas en Dios. Y dice, si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Estamos hablando de esa fe que opera de parte de Dios para hacer proezas, hazañas en Dios. Ejemplos en los santos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en primer libro de Reyes, capítulo 18 del 33, tenemos la convicción que había en Elías que Jehová respondería con fuego sobre el holocausto, sobre el cual había derramado 12 cántaros de agua. Había una certeza, había una convicción tal en Elías que a pesar de un holocausto en el cual se habían derramado 12 cántaros de agua, él estaba seguro que Dios con fuego, ocasión especial a través del don de fe. Dones de sanidades. Vemos que este don es las sanidades, como explicábamos en la charla anterior, se manifiestan de muchas maneras. O sea, hay diversidad de operaciones a través de las cuales Dios hace sanidades. Y también existen sanidades divinas, ya sean de enfermedades físicas o mentales, o pueden ser que sean instantáneas, que ocurran en ese mismo momento, o que sean progresivas. Entonces tenemos sanidades instantáneas o progresivas que se dan paso a paso. Un ejemplo de una sanidad fue cuando Pablo recibió la vista a través de Ananías. Cuando él oró por Pablo, dice que el Señor lo viera a la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Dice, al momento, estamos hablando de una sanidad instantánea. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y lavándose fue bautizado. Otro ejemplo de sanidades: curación del cojo de nacimiento de la puerta de la Hermosa, enfermos sanados al caer la sombra de Pedro sobre ellos, curación de un cojo de nacimiento en Listra, enfermos sanados al llevarle los paños o delantales del apóstol Pablo. Y tenemos operaciones de sanidades que suceden de diferentes maneras, algunas de ellas por imposición de manos, como dice Marcos 16:17, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas 4:40 registra que el Señor Jesús sanaba a los enfermos a través de la imposición de las manos. También en Santiago capítulo 5
registra que a través del ungimiento con aceite, a través de los ancianos, de los hombres que lideran la obra del Señor, porque anteriormente lo que conocemos ahora como pastores, en ese tiempo era conocido con términos como ancianos, obispos, apóstoles. Entonces aquí nos menciona que el ungimiento con aceite por los ancianos de la iglesia, por los líderes autorizados en la iglesia del Señor, era una de las maneras por las cuales recibían sanidad. También Santiago dice que confesando nuestras ofensas y orando unos por otros, también podemos ser sanados. En Marcos 8, 23 al 25, registra la palabra de Dios una sanidad progresiva de un hombre que era ciego de nacimiento y el Señor lo sanó en dos momentos. Hizo la sanidad en dos momentos. En la primera parte, él solamente veía hombres como árboles, y en la segunda parte ya los veía claramente. Esto es un ejemplo de una sanidad progresiva. Y hay sanidades instantáneas o completas, como la del cojo de la puerta de la Hermosa, que al instante se levantó sano de aquella enfermedad, alabando y glorificando a Dios. Ejemplos en el Señor Jesucristo. El Señor sanaba a los enfermos por medio de su palabra. Tenemos aquí el don de hacer milagros, que es la intervención directa de parte de Dios en una situación trascendiendo a las leyes naturales. Un ejemplo de esto fue lo que sucedió en Hechos 28, cuando el apóstol Pablo predicaba y se extendía largamente, y un joven llamado Eutico se cayó de un tercer piso y al caer de esa altura perdió la vida. Pero el apóstol Pablo se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Un ejemplo de un milagro es la resurrección de los muertos. Otros ejemplos de milagros fue la salida de Pedro de la prisión cuando las puertas de la cárcel se abrieron. También la apertura de la cárcel en Filipos, cuando estaban Pablo y Silas, dice que orando a la medianoche y adorando al Señor, dice que la cárcel se fueron abiertas. Esto fue un ejemplo de un milagro. El traslado de Felipe, que le estaba predicando a un hombre de Etiopía, y al instante el Espíritu lo llevó y los trasladó a otro lugar. Este es un ejemplo de un milagro. Otro ejemplo fue cuando Pablo fue mordido por una víbora y ningún daño sufrió por lo que le había sucedido, porque todos esperaban que cayera muerto ahí en ese lugar, porque los habitantes sabían qué clase de serpiente lo había mordido. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de milagros, y es la división de las aguas del Mar Rojo por Moisés, cuando él levantó la vara y extendió su mano, y los muros de Jericó y la detención del sol por Josué son ejemplos de la operación del don de hacer milagros. Milagros en el Señor Jesucristo: tenemos la conversión del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea y la resurrección de Lázaro. Ya hemos llegado al tercer subgrupo, que es dones de expresión. Estos dones facultan al creyente, cuando es dirigido por el Espíritu, para hablar como Dios habla, o hablar como si Dios mismo hablara. Por eso reciben también el nombre de don de inspiración. Es decir, cuando Dios da esa dotación para que el que tiene este don hable como si Dios mismo hablara. ¿Cuándo sucede esto?
cuando se manifiestan dones como profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Qué es una profecía? Una profecía es un mensaje de Dios en el idioma conocido. Ejemplo, aquí tenemos la descripción de las palabras dichas por un profeta llamado Agabo, el cual le profetizó a Pablo lo que le iba a suceder cuando llegara a Jerusalén. Y en efecto, así como le profetizó a Agabo, así le sucedió. ¿Cuál es el propósito de la profecía en el Nuevo Testamento? Dice que es un mensaje en un idioma conocido para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. También la profecía, cuando se manifiesta este don, convence, juzga y hace manifiesto lo oculto del corazón del incrédulo. De manera que a través de este don también muchos personas que no creyentes han llegado también al evangelio. Ejemplos, tenemos otro ejemplo de este profeta llamado Agabo, que profetizó que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, y en efecto así sucedió. En Hechos 15 dice que Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Uno de los propósitos de la profecía en el Nuevo Testamento es la consolación. Y dice en Hechos 15 que Judas y Silas eran profetas. Y el otro ejemplo fue el que ya mencionamos anteriormente. Géneros de lenguas. Un mensaje de Dios en un idioma desconocido a los oyentes, que debe ser interpretado para el beneficio de la iglesia. En 1 Corintios 14:5 nos habla de la regulación que debe haber en la iglesia cuando se manifieste el don de lenguas. Dice que si se manifiesta el don de lenguas, pero no hay que las interprete, entonces la persona debe hablar en lenguas para sí mismo. Otro ejemplo del género de lengua es que es un mensaje en un idioma desconocido que al ser interpretado edifica a la iglesia. También es una señal para el incrédulo cuando oye a alguien hablar en un idioma que él conoce, pero que no entiende el que lo habla. Y nos habla de cuando personas que han nacido en otras naciones y su lengua nativa la escuchan en personas que no son de su nación, y que esto causa asombro de cómo es posible que alguien que no haya estudiado, no haya nacido en una nación, pueda hablar idiomas, por ejemplo, inglés, italiano, francés, sin haberlo estudiado, sin haberlo aprendido. Esto ha hecho que muchos incrédulos también crean en el gran poder de Dios. En el Antiguo Testamento hay profecías sobre el hablar en lenguas. Isaías profetizó lo siguiente: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Marcos 16:17 tiene unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales profetizaron acerca de la manifestación del hablar en lenguas, porque en ese momento todavía nadie había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Interpretación de lenguas. Este don tiene como finalidad dar el significado de un mensaje público en lenguas. Aquí también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 nos habla la manera como debe administrarse este don en la iglesia. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. También tenemos otros ejemplos que en 1 Corintios nos dice que el don de lengua es para dar el significado de un mensaje público en lenguas.
En Hechos 19:6 hay un pasaje que habla de unos efesios que recibieron el Espíritu Santo por la imposición de las manos. Dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Es muy probable que se haya manifestado el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, los cuales trajeron un mensaje de profecía a los que estaban allí presentes. Dicen que eran como 12 varones en Éfeso, los cuales el apóstol Pablo les enseñó la doctrina apostólica. Bueno, mis hermanos, creo que me extendí un poco, pero el tema no quería dejarlo sin terminar. Definitivamente el tema lo ameritaba, así que yo creo que para todos ha sido muy entretenido. Bien, nos queda muy poco tiempo para terminar, pero yo quisiera, lo que les comentaba al inicio, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, lo puede hacer en este momento, o si quiere complementar, también. Yo quiero decir algo. Jorge y todos los demás oyentes, tú sabes que siempre te hemos escuchado mucho a hablar sobre este tema. Hay una pregunta que siempre se hace todo el mundo, y es, ¿cómo sé cuál es mi don? Porque se supone que todos los que hemos recibido el Espíritu Santo hemos recibido algún don. Entonces hay gente que siempre le pregunta a uno cuando hablamos de este tema, ay, ¿cómo sé cuál es mi don? Yo sé que tú sabes la respuesta. Bueno, en la charla pasada decíamos que había dos situaciones. Una de ellas eran las operaciones. Decir que Dios en algún momento podría manifestar un don por una necesidad que había en particular. Pero si había un don que se manifestaba frecuentemente, o sea, de forma repetitiva, ya eso nos estaba enseñando algo, que podíamos tener esa convicción de que ese es el don que Dios me ha dado, porque Dios lo manifiesta con frecuencia. Entonces, cuando se manifiesta de manera esporádica, puede ser una operación, pero si esto se repite seguidamente en mi vida, yo puedo ir concluyendo que es el don que yo he recibido de parte de Dios. También hay otros aspectos que mencionábamos también en la charla anterior de cómo desarrollar los dones. Y un número 1, a través del servicio al Señor. Número 2, a través del estudio bíblico de lo que Dios dice acerca de los dones. En 1 Corintios 12, en Romanos 12, en Efesios 4, y cómo Dios usó a los santos del Antiguo Testamento a través del Espíritu Santo. Entonces, a través del estudio bíblico y, lo más importante, a través de la búsqueda de la presencia de Dios, es yo creo que la prueba definitiva en la que podemos tener convicción de qué don Dios ha dado a nuestras vidas. Amén. Jorge, para complementar también, he escuchado a algunos decir, incluso a ti, que también cuando la iglesia misma empieza la persona cantó un himno especial, para ser precisos, digamos, y todo el mundo empieza a elogiarlo, pues sintió algo especial, y la gente quiere que tal persona cante o predique o haga algo en la iglesia. Entonces la misma iglesia, como que la iglesia tiene el Espíritu Santo, te va diciendo, que si uno canta y la gente quiere que tú no vuelvas a cantar, por algo será. Amén. Sí, eso es importante. Hay dos trabajos que realizan. Una de ellas es el ministro, que es el supervisor de la obra, el cual debe observar el crecimiento de los creyentes y la manifestación del Espíritu Santo en la vida de ellos, para que lo oriente y lo estimule a desarrollar los dones que ha recibido. Y lo que decía el hermano Samuel, la iglesia confirma cuando tú tienes un don del Espíritu Santo. Cuando Dios, por ejemplo, te ha escogido para que prediques su palabra, no faltará aquel anciano que te acerque y te diga unas palabras de ánimo que te alienten a seguir sirviéndole al Señor.
Entonces la iglesia confirma los dones que hemos recibido. Muy buen aporte, hermano Samuel. Jorge, hay otro aporte acá del hermano Pablo Reyes. Pide que expliques la diferencia entre don de fe y la fe natural que se produce en nosotros. Exactamente. Bueno, la Biblia habla que hay una fe salvadora, que es la que deben ejercer todos para poder ser salvos. Está la fe como fruto del Espíritu Santo, que eso hace referencia a la fidelidad. Estamos hablando de los frutos, las manifestaciones que hay en el creyente en su vida, en su manera de ser como cristiano, su vida cristiana. Pero la fe, la diferencia entre la fe natural y la fe como don es que la fe como don es una dotación mucho mayor de fe a través de la cual la persona recibe una certeza y convicción para operar milagros, sanidades o que se realicen hazañas. Es decir, que esta fe es especial para circunstancias. Por ejemplo, para realizar un milagro en una convención donde hay una multitud de gente y alguien se atreve a abrir sus labios y dar una orden para que alguien sea sanado, solamente eso puede ser por el don de fe, porque tener esa seguridad de hacerlo y que eso ocurra es porque hay una dotación especial de parte de Dios. Quiero agregar algo ahí referente al don de fe, y es que dice persona, le muestra a la persona, le da señales de que va a usar algo de, ¿sí? Por ejemplo, el hermano Filadelfo, el siempre testimonio, donde él decía que él estaba buscando un techo y él dice que el Señor le habló en ese momento y le dijo: te van a venir a buscar y ves que yo voy a ir contigo. Entonces él, al cabo ratico, así fue, llegaron por él en un caballo y él fue con la persona. Era un joven que había muerto. Cuando él llegó donde estaba, él dijo: los que crean que este joven va a vivir, que se queden aquí conmigo, y los que no crean, que se salgan. Él dice que nada más quedó con el que fue con él, con el que lo fue a buscar. Y lo que me llama la atención del testimonio es que él dice que él no oró. Él dice: yo no oré, yo no le pedí al Señor que se manifestara en ningún momento ni nada, sino que yo tenía en mi corazón la seguridad. Ahí es donde digo yo que el Espíritu Santo le da a la persona la certeza, la seguridad de que va a hacer algo, ¿sí? Ahí es donde se manifiesta el don de fe. Él dice: yo tenía la seguridad de que Dios iba a levantarlo, yo no oré, sino que leí la Biblia y me agarré y le dije, le metí la mano abajo del cuerpo para ayudarlo a sentar. Y cuando hice eso, reprendí la muerte. Le dije al hermano: vuelve a la vida en el nombre de Jesucristo, dice él. Y el joven enseguida volvió a la vida y él lo ayudó a sentar como ya le había puesto la mano. Entonces esto es una forma de mirar que estos dones se manifiestan así. El Espíritu Santo da una señal de que se va a manifestar. Lo que quería agregar allí en esta parte de los dones. Amén. Muy buen aporte, Juan Pablo. Yo personalmente tuve la oportunidad de estar con un hermano que tiene este don de fe. Yo recuerdo que en una oportunidad le dije a ese hermano que me acompañara a visitar a una hermana que estaba apartada. Cuando yo le dije eso, él comenzó a hablar con una convicción, con una seguridad, que yo le escuchaba y yo mismo recibía ánimo y sabía que Dios iba a hacer algo en esa persona, esa hermana que estaba apartada. Él me decía: Jorge, vamos allá y el Señor va a obrar, el Señor va a actuar en esa hermana y ella va a volver al Señor.
y me dijo una cantidad de palabras y en efecto fuimos, la visitamos y al transcurrir de un tiempo ella se reconcilió y comenzó a servir en la iglesia. El que habla con este don no solamente habla con convicción, sino que le transmite a los que están a su alrededor también. Yo tuve esa experiencia. Bueno, el hermano Lendi ha pedido la palabra, quiere hacer un aporte. Adelante, hermano Lendi, le escuchamos. Jorge, Dios te bendiga, buenas noches. Amén. Amén. Mi hermanito, es lo siguiente, mira, ahorita decíamos que a veces la iglesia confirma, ¿verdad? Cuando el don está siendo utilizado, por lo menos una persona que esté predicando, la iglesia de pronto está contenta, se está gozando, pero puede también en el momento haber una emoción, ¿cierto? Pasó en cierto momento de un líder de nosotros que el hombre manejaba una muy buena oratoria. Y una vez conversaba yo con el hermano Plutarco Torres y él me decía, el joven se está envaneciendo y en él ve orgullo. Un anciano pues con mucha experiencia, algo que los jóvenes no veíamos, solamente que nos emocionábamos cuando él predicaba, no había pasado al altar y ya estábamos nosotros acá prendidos. Y aquel anciano vio con anticipación hacia dónde se iba. Hoy en día esa persona, ese líder no está en la iglesia de nosotros. Entonces, pues a veces nosotros nos dejamos llevar por la emoción y de pronto no todas las veces en los amenes está la aprobación de Dios, ni de pronto está el respaldo de Dios en ese don de aquella persona. O sea, aquel anciano sí pudo discernir mucho más allá de las emociones que nosotros estábamos sintiendo. Era eso, Jorge, no sé si me puede redondear la idea. Amén, amén. Estoy de acuerdo. Es verdad que no siempre se actúa bajo la dirección de Dios, sino que hay veces que la persona lleva una carga emocional y lo que dice es algo suyo. Eso sucede mucho también en los que tienen el don de profecía. Dios, como los ha usado en ciertas circunstancias, entonces muchas veces por quizá una carga emocional o los sentimientos de aprecio que tengan por otras personas, piensan hablar inspirados por Dios, pero no es Dios, son cosas de la persona, porque la prueba definitiva es que cuando se habla de parte de Dios, eso tiene fin el cumplimiento. Entonces, lo que dice el hermano Lendi es muy real. Hay veces que son las emociones y hay que pedirle al Señor que lo que se diga y se haga, que sea de Él y no de los hombres. Amén. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Quiere aportar algo? ¿Tiene alguna pregunta? Dios les bendiga. Amén, hermano Winston. Bueno, gracias al Señor por estas declaraciones importantes para nuestra vida espiritual. Hermano Jorge, quiero comentar algo que sucedió en una congregación donde había un anciano que Dios lo usaba. Una vez ya daban prácticamente por muerta una hermana, ya la mandaron a morir a casa, todo estaba preparado. Y a él le dijeron los familiares, hermano, sabe que la hermana tal se va a morir. Ya la mandaron a morir a la casa. Y él les dijo, no se va a morir, porque yo mañana voy para allá y el Señor la va a sanar. Y en el mismo instante le dio la escritura que él iba a leer, y el siguiente día, más o menos como a las 9 de la mañana, se presentó en la casa donde estaba la hermana enferma, lo tomó el Espíritu Santo de ella, se sanó la hermana en el mismo instante que él invocó el nombre de Jesucristo. Estamos escuchando el don de fe. Amén, amén. Así es, Maguito. Muy bueno tu aporte. Pero él tenía ese don de sanidad, pero en ese instante, escuchándote ahora
cómo actúa la persona que tiene el don de fe, ¿no? Entonces, él era usado para sanar, pero a la vez fue usado en esa parte de expresarse. Mañana se va a sanar y así como él lo dijo, lo hizo el Señor. Una explicacióncita por ahí. Amén. Muy buen aporte, hermano. Oye, Jorge, y hermanos en general, decía mi papá que el mejor don que había era el don de repartir, porque si tú tienes el don de repartir, es porque yo te da bastante billete para repartir. Amén, amén. Los dones de servicio. Bien. Había que poner el chascarrillo. Entonces, yo creo que ha sido muy ameno. Le agradecemos una vez más, hermano Jorge. Ha sido de verdad una bendición. Jorge, por acá hacen una pregunta, ¿cuáles son los dones de servicio? Los dones de servicio los mencionábamos en la charla anterior, que son repartir, ayuda, presidir, servicio. Son los que menciona Romanos capítulo 12, hermano Witt. Muy bien. ¿Repartir qué? Repartir ahí se refiere cuando la persona dispone de su tiempo para el servicio a Dios. Hay algunos que disponen de la parte económica, entonces son personas generosas. Por eso también se conoce con el don de generosidad. Gracias, gracias. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ir concluyendo. Le decía, hermano Jorge, muchísimas gracias una vez más a todos los hermanos que nos han acompañado. También agradeciéndole su asistencia y invitándole para la próxima reunión, que ya sabe que es a las 7 de la noche todos los viernes. Y ya para concluir, yo aquí he querido concluir, hemos tenido tres sesiones. Podríamos decir que los dones del Espíritu Santo, pues los podríamos dividir en dones espirituales, ministeriales, de servicio, que los dones se complementan y generalmente, o casi siempre, cuando o pasa lo del don de fe o se desarrolla, digámoslo así, el don de fe, uno nota que Dios ha hablado primero con la persona, le ha mostrado, cree y lo hace. Y por eso la convicción. Y por último, Pedro y Pablo eran unos privilegiados enormes, tenían prácticamente todos los dones. Maravilloso con ellos, ¿no? Entonces, agradeciendo. Porque eran apóstoles. Porque eran apóstoles. Claro, los apóstoles tienen todos los dones espirituales, es lo que yo entiendo. Bueno saberlo. Entonces ya sabemos por eso, perdón, por eso es que hay tanto falso apóstol. Ahora cualquiera pone una iglesia por ahí en un garaje o en un teatro y se hace llamar el apóstol fulano de tal y vaya a ver los dones espirituales, pura sinvergüenzura. Ok, entonces ya para terminar vamos a invitar a nuestro hermano Javier, que no le hemos escuchado. Hermano Javier, diríjanos en la oración para finalizar este maravilloso encuentro.